Bienvenidos todos a la clase virtual del proyecto de tesis doctoral. Bendecida tarde. Damos gracias a Dios por reunirnos en el aprendizaje y la apertura de nuevos conocimientos que contribuyan a la ampliación de criterios en la formación doctoral. Cumpliendo con la replanificación de la unidad curricular Seminario de Tesis Doctoral, a continuación expongo las láminas y los audios respectivos para la reflexión y entendimiento del abordaje de la realidad y del sustento teórico. Agradezco sus comentarios, inquietudes y preguntas al finalizar para lograr la interacción sociofacilitador y participantes. El propósito de la clase virtual es construir con solidez ontológica, epistemológica y metodológica el proyecto de tesis doctoral en el campo de las innovaciones educativas. Aunado con este propósito, delineo y explico las características de la tesis doctoral, que es un proceso de alta complejidad, donde los participantes deben poseer un acumulado de competencias investigativas para modelar el conocimiento generado durante la investigación, que requiere alinearse con las orientaciones, pautas, directrices y lineamientos de las comunidades académicas, universidades, los tutores, los jurados evaluadores y los pares investigativos. Por ende, es fundamental por sus características y logros que conlleve a una investigación individual e inédita, que demuestre independencia del criterio de su autor y un gran valor interpretativo que trascienda en el conocimiento, desde lo volitivo, intelectual y espiritual. Asimismo, el participante del doctorado debe profundizar en los precursores, características y propósitos de los diferentes enfoques epistemológicos, porque esto permitirá desarrollar los diversos referentes y criterios que se enmarcan el enfoque del conocimiento, lo que beneficiará la selección apropiada del paradigma de investigación, el cual está ligado con su estilo de pensamiento y el manejo del hemisferio cerebral predominante, lo que generará confianza, optimismo y un sentido de la responsabilidad consigo mismo y con los otros. Para la construcción de una tesis doctoral se requiere una capacidad de acción independiente, pero sustentada en la interrelación constructiva, orientada a la productividad en el campo de las ciencias sociales. En este marco de consideraciones, los doctorantes están sujetos a las decisiones que valoren su personalidad, criterio y competencias, siendo una de las principales decisiones que se enfrentan en el recorrido de la investigación doctoral el reconocimiento de las diferentes opciones de estos enfoques epistemológicos, lo cual permitirá la selección del paradigma que sustentará su indagación, lo que estrechamente relacionado con la deliberación de la elección de los métodos, técnicas y procedimientos del estudio. Aunado a los aspectos planteados, se conceptualiza una tesis doctoral desde la mirada cualitativa e interpretativa, que es un conjunto de conocimientos que hasta el momento se consideraban inconclusos y separados, los cuales se develan a través de los hallazgos investigativos, desde la mirada o percepción de los actores sociales, en un escenario de indagación, para la construcción de una aproximación o acercamiento a una teoría que comprendida e interpretada genera un aporte a la comunidad científica, siendo original e inédita por su autor, que adquiere el título de doctor, de acuerdo a Duarte 2020. Con relación al proyecto de tesis doctoral, los ejes temáticos deben ser relevantes, vigentes, pertinentes y coherentes. Deben redactarse en futuro. No incluye la fase de campo, ya que es previo a esta fase. Su extensión depende de la universidad. No debe excederse de 35 páginas de acuerdo a la normativa de la UNEFA. Además, contiene las páginas preliminares, portada una sola,
carta de aceptación del tutor, índice de figuras, cuadros y gráficos con el resumen. En cuanto al contenido del proyecto, introducción, el abordaje de la realidad, sustento teórico y el abordaje epistemológico y metodológico, como las referencias bibliográficas y cronograma de actividades de acuerdo a la normativa UNEFA. De igual forma, desde el punto de vista administrativo, una vez elegido el tutor por el participante, debe entregarse ante la coordinación del programa del doctorado en los formatos respectivos. La aprobación del tema, seguidamente la aprobación del tutor y luego de los jurados, requisitos sincrónicos indispensables para la entrega del proyecto de tesis doctoral en la universidad. El abordaje de la realidad corresponde a lo que ocurre con relación a tus ejes de investigación en los diferentes niveles de indagación en el contexto mundial, latinoamericano, local y en el escenario objeto de estudio. En este sentido, este abordaje o planteamiento se puede llamar un acercamiento a la realidad, una mirada a lo real, en contacto con la existencia, en contacto con lo que existe, porque la principal función como investigador es observar, vivir, sentir y contemplar la realidad. El problema de investigación es una situación práctica o teórica que no ha tenido respuesta satisfactoria y debe ser tratada para develarlo, según UGAS 2013. Implica un estado concreto que el investigador o la investigadora define enunciando sus dimensiones, y si quien investiga define la problemática como otros no ha pensado, se constituye en un hecho novedoso donde se puede adoptar formas prácticas del saber. En concordancia con las ideas trazadas, la investigación cualitativa es un proceso científico de producción de conocimiento, donde se establece la realidad articulada en tres niveles o planos que describen el objeto de estudio en un mundo globalizado, que debe iniciarse con el problema vinculado a hechos o investigaciones a nivel macro, mundiales, así como datos empíricos o estadísticos referentes a los organismos internacionales como la UNESCO, la ONU o la OMS, entre otros, referente a tus ejes temáticos de investigación. Con hallazgos de otros autores luego a nivel meso, datos empíricos o estadísticos a nivel de Sudamérica que develan la realidad de los diferentes países latinoamericanos. Pero lo más importante, lo más relevante, es el tipo de estudio en el nivel micro, que constituye hallazgos en el país y el contexto o escenario donde se desarrolla. Este aspecto es de vital relevancia porque responde a los axiomas de la investigación cualitativa, el cual refiere que todo trabajo cualitativo es contextualizado, porque los fenómenos se producen en un campo individual y no escapan del contexto. Este nivel micro es relevante para el investigador cualitativo, tal como se aprecia en la lámina, porque corresponde a la zona amplia del triángulo. Por tanto, tiene que aportarse características extensas de los actores sociales y del escenario que participan, interrelacionan y conviven. Es decir, ¿qué ocurre en la unidad educativa, liceo, universidad con relación a tus ejes temáticos? Un breve histórico de la organización o grupo humano, problemas, causas y consecuencias mediante observaciones empíricas. Después, los pronósticos a corto, mediano y largo plazo de continuar la situación problemática. El pronóstico permite al autor sentar postura una vez recabado el problema con suficiente información para alentar la posible consecuencia que generaría el problema a corto, mediano y largo plazo de no resolverse. Sobre la base del problema estudiado, usualmente se desprenden las preguntas que orientan el proceso de investigación, a los cuales él o la autora aspiran a dar respuesta una vez concluido el estudio. Sin embargo, cada investigación cualitativa al final genera más interrogantes de las que responde, según Parra 2015.
En este sentido, cada interrogante está en sintonía con los propósitos específicos de la investigación. Continuando la disertación con el abordaje de la realidad en una investigación cuantitativa, para la comprensión y contextualización de la caracterización del objeto de estudio, se hace necesario discutir el supuesto ontológico fundamental que existe en una realidad social, la cual es independiente de los individuos y que es cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la cuantificación. Esta perspectiva, en consecuencia, supone varias decisiones metateóricas, que son las siguientes. Al postularse que la conducta humana puede explicarse en relación con las leyes sociales, se tiende a favorecer un nivel macro que permite la generalización de los hallazgos. Asimismo, los fenómenos sociales se presentan en patrones recurrentes y generales. Se postula que es posible elaborar teorías sociales generales. En consecuencia, el conocimiento puede desarrollarse por medio de una lógica hipotética deductiva, en la que la falsación constituye uno de los puntos nodales de la actividad científica. En contraste con la lámina anterior, la zona amplia ahora corresponde con el nivel macro, porque se pretenden las generalizaciones. En este sentido, debemos abocarnos a los dos primeros niveles que son el macro y el meso, en cuanto a su descripción y tratamiento de la realidad. El abordaje del problema requiere la revisión de la literatura, incluyendo la disciplina relacionada, las fronteras del problema de investigación, las partes de la situación problemática estudiada en investigaciones previas, las hipótesis no contestadas y las preguntas de investigación para dar respuesta a los axiomas y preceptos del paradigma positivista, los cuales prevalecen en la investigación. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido. No se hacen simplemente por capricho de una persona. Y ese propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Además, en muchos casos se tiene que explicar ante una o varias personas por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella. Es necesario justificar o exponer los motivos por los que merece hacer la investigación, tales como el por qué y el para qué de la investigación. Por tanto, debe determinarse su cobertura o dimensión para conocer su viabilidad. Entre los criterios utilizados para justificar una investigación se encuentran los siguientes enunciados y explicados en la lámina. Existen muchas formas de realizar la justificación. Esta sección se caracteriza por ser única, personal y ligada con tu investigación. Por tanto, no existe ningún autor que valore más tu trabajo que tú. Por tanto, se recomienda no citar autores y seguir una guía como se enuncia en la lámina para develar las aristas que justifica tu tesis doctoral en una forma ordenada y sistemática.